Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Cuando Dios puede usarte. Pero por Él sois vosotros en Cristo Jesús, que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 30 al 31. Es Jesús, su sabiduría en tu vida, su justicia y su perfecta obra redentora en la cruz lo que te hace exitoso. Entonces, cuando te jactas de tu éxito, solo puedes jactarte en Jesús. Sin Jesús no tienes nada de qué jactarte, pero con Jesús en tu vida puedes gloriarte en Él y solo en Él por cada éxito y bendición que viene a través de su favor inmerecido. Si eres fuerte, poderoso y sabio en ti mismo, entonces el favor inmerecido de Dios no puede fluir. Pero cuando te das cuenta de tus debilidades y necedades y en cambio dependes de Jesús, entonces es cuando su favor inmerecido puede fluir sin obstáculos en tu vida. Vemos esto en la historia de Moisés. En sus primeros 40 años como príncipe egipcio admirado y admirado, pensó que lo sabía todo. La Biblia dice que en estos primeros 40 años Moisés era poderoso en palabras y obras. Hechos capítulo 7 versículo 22. Pero Dios no podía usarlo. Sin embargo, en los próximos 40 años algo le sucedió a Moisés. Había huido de Egipto después de matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y se fue a morar en el desierto de Madián. Se convirtió en pastor y ya no fue considerado poderoso en palabras ni en hechos. De hecho, incluso se había vuelto tartamudo. Éxodo capítulo 4 versículo 10. Y en este punto de su vida, cuando probablemente pensaba que era un viejo, insignificante comparado con lo que había sido y que sus días de gloria habían quedado atrás, Dios se le apareció y le dijo: «Te enviaré a Faraón para que traigas a mi pueblo de Egipto». Éxodo capítulo 3 versículo 10. 40 años antes, en el cenit de su habilidad, Moisés ni siquiera pudo enterrar adecuadamente a un egipcio que había matado. Lo descubrieron y lo obligaron a huir. Éxodo capítulo 2 versículos del 11 al 15. Pero ahora, despojado de su dependencia de su fuerza humana y consciente de sus debilidades, asumió su llamado, dependiendo únicamente del favor inmerecido de Dios. Y esta vez, cuando Moisés agitó su vara sobre el mar cubrió perfectamente a decenas de miles de egipcios. Éxodo capítulo 14 versículos del 26 al 28. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, favor inmerecido a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Amados, Dios no nos impondrá su favor inmerecido. Siempre que queramos depender de nosotros mismos y de nuestra sabiduría, Él nos lo permitirá. Su favor inmerecido se otorga a aquellos que humildemente reconocen que no pueden tener éxito en su propia fuerza y habilidad. Cuando lo soltemos y dependamos de su favor inmerecido, Él tomará el control y hará por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído,
Puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo, teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hacia la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.